Bienvenido a una clase más de física, de ondas. Bueno, ya estamos terminando con ondas, ya no nos queda nada, solamente nos falta un concepto de una propiedad, que se nos quedó en el tintero de la semana anterior, y partimos con sonido ahora, ya, una nueva, bueno, tiene que ver con ondas obviamente, pero es nueva, ya, completamente se dedica una unidad completa al sonido y se estudia como onda, ya. Bueno, esperando que estén todos ustedes muy, pero muy bien, ¿Y usted? esperando que les fuera bien en la prueba también. Eh, Al parecer todavía está abierta, no sé. Eh, ok. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Duda? No, profe, ninguno. ¿Alguna? Listo. Insultos tampoco. Ya. Les voy a compartir unas láminas para que comencemos esta clase. ¿Sí? Ok. Ya, chicos. El objetivo de hoy es comprender la definición del sonido y comprender y aplicar las características del sonido. ¿Ok? Esos son entonces los dos objetivos que vamos a realizar para esta clase. Ok. Para que lo escriban, les hagan una fotito, no sé. Vean ustedes. Un poquito antes de esto, me faltó, antes de ver sonido, ¿no es cierto? Vamos a hacer un recuento de la última clase, que se nos quedó algo, una propiedad se nos quedó sin ver, ¿ya? No vimos una propiedad. Entonces, ya eh, entre las propiedades que tiene la onda, ¿no es cierto? Cuando interactúa con otra onda, vimos el concepto de interferencia, también donde existían una interferencia constructiva y una destructiva. También vimos el concepto de reflexión de una onda y dijimos que todas las ondas se reflejaban, ¿ya? Independiente de su naturaleza, ¿ya? Todas se reflejan. ¿Okay? Después vimos el concepto de refracción. En este concepto, nosotros vimos que la onda que cambia de medio material, cuando se propaga y cambia de medio material, cambian dos cosas. Cambia su velocidad, el valor de la velocidad cambia, y además cambia la dirección y el sentido de propagación. Aquí se ve en este dibujo de acá, se ve como si la onda fuera representada por rayos, si la representamos a través de líneas como rayos, ¿ya? Al momento de pasar del aire al agua, esta onda se desvía, ¿se fija? Y además cambia su velocidad, la velocidad de propagación, ¿ya? Lo que nunca puede cambiar, dijimos, en la refracción era la frecuencia. La frecuencia permanecía constante, ¿ya? Y eso fue como todo lo que vimos, finalmente. Y nos faltó esto, nos faltó la difracción, ¿ya? La difracción de una onda corresponde a una distorsión que sufre la onda, una distorsión de propagación solamente, ¿ya? Miren, esto es como que cada orilla, cada punto, cada apertura, ¿ya? Es como que se transformara en una nueva fuente de onda, ¿ya? Por ejemplo, aquí uno puede escuchar a través de las puertas, ¿no es cierto? Independiente, aunque estén cerradas las puertas, como quedan aperturas arriba y abajo de las puertas, quedan dos como pasos de aire, ¿no? Si alguien puede hablar con una persona igual a través de la puerta. ¿Por qué? Porque en esta abertura, bueno, también hay un porcentaje de sonido que se absorbe acá, ¿ya? A través del material de la puerta y sale por acá también. Pero ese es muy poquito porque pierde mucha energía al pasar, al traspasar los distintos medios, ¿ya? Sino que más bien lo que uno escucha es lo que pasa por abajo o por arriba de la puerta, ¿ya? Cada una de estas rendijas que están acá, rendijas le llamo a esto, ¿ya? A estas aperturas pequeñas, se transforman en nuevas fuentes sonoras. En la esquina es como decir que el sonido
o la onda dobla en la esquina. No sé si aquí hay una esquina y alguien habla aquí. ¿Sí? Es como que usted está hablando y estos puntos de acá, estas puntas, estas orillas, se transforman como nuevas fuentes de onda. ¿Se fija? Eh, Se propaga por distintas partes, ¿sí? La onda. Pasa por distintos obstáculos. Puede pasar obstáculos, ¿ya? Por aperturas pequeñas, ¿ya? No es que la onda, por ejemplo, venga aquí parece que vienen ondas paralelas, ¿ya? No es que la onda venga aquí y choque aquí y listo, desaparezca, no. Sino que al pasar por aquí se forma una nueva fuente de onda, ¿se fijan? Como se ve aquí en el agüita, ¿ya? Esto se llama difracción, ¿ya? Tiene relación con una distorsión que sufre la onda en su propagación, nada más que eso. Y obviamente esta distorsión es más pronunciada o menos pronunciada según el tipo de apertura que hay acá, ¿ya? Si la apertura es muy grande, ¿ya? Extremadamente grande, hay poca difracción, ¿ya? Es muy poco el cambio, ¿sí? Es muy poco el cambio. Si la apertura es pequeña, ¿no es cierto? Hay mucha difracción. También va a depender de la longitud de onda, ¿ya? Va a depender siempre de las longitudes de onda. Mientras más grande sea la longitud de onda, va a haber más difracción, ¿ya? Son algunas de las propiedades de la difracción en este caso, ¿ok? Entonces la difracción ocurre cuando la onda pasa por algún obstáculo, ¿ya? Por un orificio, por una fisura, ¿ya? Por una rendija, ¿ok? En física esto se llama más que nada rendija, ¿ya? Esos experimentos con rendija. Eh, si la apertura es muy grande, entonces se provoca poca difracción. Si la apertura es pequeña, es mucha difracción. Esto también se ve en la luz, ¿ah? Como uno lo puede ver, no sé, mire, imagínese que usted está en eh, en una pieza cerrada, ya en una habitación cerrada herméticamente, con algo negro, no sé, y usted suponga que forra con cartulina negra la pieza, usted está dentro de esta pieza, ¿ya? Forra con cartulina negra y onda que no pase nada de luz. Y usted le hace un hoyito a esa cartulina negra con un alfiler, usted le hace un hoyito pequeñito, usted va a ver que la luz va a entrar así, mire, como que se va la gente le dice difuminar un poco, se fija como que entra así, como que abriéndose, ¿ya? Acá afuera hay miles de rayos de luz, ¿no es cierto? Pero si usted oscurece una pieza con cartulina, la forra con algo negro, con bolsa de basura, con lo que sea, y le hace un hoyito pequeñito a esa bolsita, y empieza a mirar desde lejos, ¿ya? Lo que usted va a ver es que la luz como que se va abriendo, ¿se fija? Eso también es difracción, ¿ya? Pero en la luz. ¿Ok? ¿Alguna duda con la difracción, chiquillo? ¿Alguien más? No, profe, ninguna. Gracias, Javiera, gracias, Kael. No dice a Anaid. Ya, ok. Entonces, continuemos. Ahora lo que tenemos que ver es una clase especial de onda, ¿cierto? Con la cual estamos acostumbrados a convivir el diario vivir, po. Incluso cuando dormimos estamos escuchando sonidos, ¿ya? Eh, Vamos a ver cuál es la definición del sonido y vamos a ver algunas de sus características, porque también presenta algunas características particulares, qué tipo de onda es. Ya, ahora sí. Okay. Entonces, ¿qué es lo que es una onda sonora? Primero, el sonido sí o sí es una onda viajera, ¿ok? El sonido viaja indefinidamente, ¿ya? A menos que rebote en algo, en un obstáculo, ¿ya? Y va perdiendo intensidad a medida que avanza, ¿ya? El sonido es uno eh, de los tipos de onda, ¿no es cierto?, que más pierde energía. ¿Por qué? Porque ocupa poquita energía. A ver, uno para emitir un sonido emite muy poquito el esfuerzo que hace el cuerpo, digamos, para hablar, por ejemplo. Bueno,
yo que soy profesor y uno que habla harto, se cansa igual, obviamente. Pero dentro de las cosas de la naturaleza, una de las cosas que menos... En la naturaleza digo porque no solamente la fuente sonora puede ser el ser humano, ¿no es cierto? Hay distintos tipos de fuentes sonoras, artificiales y naturales, ¿sí? Pero todas aquellas son las que ocupan menos cantidad de energía, ¿ya? Por ejemplo, para producir luz, uno necesita mayor cantidad de energía que para producir sonido, ¿ya? Entonces el sonido es una onda viajera. Viaja en el tiempo sin devolverse a menos que se tope con un obstáculo, ¿no es cierto? Es una onda longitudinal y además es mecánica, ¿ya? Si es mecánica, necesita de un medio material para poder propagarse. Es decir, no se propaga en el vacío. El sonido no se propaga en el vacío. ¿Qué es lo que es el vacío, chiquillo? El vacío solamente es la falta de partículas materiales, ¿ya? De aire, por ejemplo. Nosotros en física llamamos vacío a la ausencia de atmósfera, a la ausencia de partículas de aire, ¿ya? No a la nada, por ejemplo, ¿ya? El vacío, por ejemplo, en el vacío hay fuerzas, sí hay fuerzas en el vacío actuando. En el vacío hay impulso, hay todo tipo de aceleración, hay todo tipo de cosas, ¿ya? Nosotros en física nos vamos a referir al vacío a que no hay partículas de aire, no hay partículas de atmósfera, ¿ya? Eso es el vacío en física. Ok. En física básica, ¿sí? Eso corresponde al vacío. Ok. Entonces una onda mecánica no puede propagarse en el vacío, es decir, si usted va a la luna donde no hay atmósfera, algún día va a ir a la luna, ¿sí? Se saca su traje espacial sin morir y trata de hablar, nadie lo va a escuchar, ¿ya? Porque no hay partículas de aire, no hay atmósfera, ¿ok? Hay una atmósfera muy tenue, ya pero muy débil, pero que no sirve como para hablar. Tampoco, viene una pregunta para pensar, para que piensen un poco. Esto no lo vamos a discutir ahora, pero es para que lo piensen, en su casa reflexione. Si usted lleva un dron a la luna donde no hay atmósfera, donde no hay partículas de aire, ojalá que lo pueda volar, lo que le digo para que lo piense. ¿Podrá volar o no podrá volar este dron en la luna sin aire? No lo sé, pero en fin, ese es otro tema. Sigamos con la onda, ¿ya? Eso es para que lo piense un poco, ¿ok? Para que reflexione qué pasa con esto. Al sonido le pasa algo muy parecido al helicóptero, ¿ya? En fin, el sonido es una onda viajera, entonces longitudinal. ¿Cuáles eran las ondas longitudinales? Aquellas que las partículas, recuerden que las partículas vibraban en el mismo sentido de propagación de la onda. Mire, ¿sabe qué? Le voy a mostrar un video. Voy a dejar de compartir. Le voy a mostrar un video. Voy a compartir entonces un video. Este que está aquí. No, ya no, olvídelo. Después se lo voy a compartir. No, ya no lo voy a estar buscando. Pero sí tengo, bueno, se los quedo debiendo, ¿ya? Sorry, perdón. Eh, Mire, imagine, imagine lo siguiente, mire. Imagine que dentro de este tubo, ¿ya? Voy a poner un parlante aquí. Un parlante. Ok. Pongo un parlante acá y lo enchufo a una fuente, a una radio, ¿ya? El sonido se va a propagar por aquí, ¿no es cierto? Por el aire, pero si yo colocara partículas de Brumavie adentro, si yo pongo puras partículas de Brumavie en su interior, estas partículas de Brumavie se van a juntar en algunas partes y se van a descomprimir en otras. Van a estar más separadas en algunas partes y van a estar más juntas en otras, ¿ya? En este caso, ¿ya? Esto que se forma acá es una onda longitudinal. El sonido va a ir viajando de esta forma. Suponiendo que estas pelotitas de Brumavie son partículas de aire, el sonido va a viajar de esta forma, ¿ya? En algunas partes se va a comprimir y en otras partes se va a relajar, digamos, a, a, a dilatar, a separarse un poco más entre ellas las partículas, ¿ok? Eso entonces es una onda longitudinal, la cual ya vimos, ¿ok?
el sonido corresponde a una onda de este tipo, ¿sí? Donde hay zonas donde las partículas están más juntas y hay zonas donde las partículas están más separadas. Así viaja el sonido. Bueno, el sonido también viaja desde una fuente de emisión hasta nuestro oído en forma de una onda obviamente longitudinal y mecánica, y viajera además. Una fuente de sonido es un cuerpo que al vibrar produce ondas que se propagan en un medio. A ver, para que exista un sonido, chiquillo, tiene que haber un cuerpo que vibre. ¿Cómo un cuerpo que vibre, profe? Las cuerdas vocales, obviamente, cuando uno coloca su mano en su garganta y habla, va a sentir esta vibración, ¿ya? Siempre tiene que haber una perturbación de algo que esté en equilibrio. Ojo con eso, para que se produzca sonido. Por ejemplo, una regla, ¿no es cierto? Una varilla, lo que sea que usted puede golpear. Usted golpea algún objeto que está en equilibrio, lo más probable es que se provoque eh, sonido, ¿ya? Siempre tiene que haber algo que esté vibrando, ocurra sonido, o algo que esté en equilibrio que se perturbe y salga de su condición de equilibrio. A ver, por favor, tienen que estar mirándome, ¿ya? Dejé de compartir porque les voy a mostrar. Este es un tubito de lápiz, ¿sí? Espero que estén todos viendo, ¿ya? Esto que está acá. Y este es un papelito, un pedacito de papel, el cual voy a colocar este trocito de papel, lo voy a doblar acá, y quiero que se den cuenta cómo queda el papelito con el lápiz. Ahí. ¿Se fijan? Entonces ahora yo voy a soplar acá. Escuchen. Esta trompeta artesanal, ¿sí? Esta bocina artesanal, lo que quiero que entiendan es que el papelito ahí está en equilibrio. Cuando yo soplo o succiono, ¿ya? Esta boquilla, el papelito deja de estar en equilibrio y empieza a vibrar y se provoca un sonido. Cada vez que se provoca el sonido tiene que haber una vibración de una fuente sonora, algo que vibre, ¿ya? ¿Se fijan? En fin, es una curiosidad para que en sus horas de ocio en cuarentena puedan jugar con su lápiz, para que le den un uso al lápiz, para que puedan usar el lápiz en algo. Por último, producir un sonido, ¿ya? Eh, para que se entretenga y para que asuste a su mamá, a su papá mientras está en la cocina, ¡guau! Así, con su trompeta hechiza. Ok, tiene que haber, en el caso del tubito, ¿no es cierto? Con el lápiz, este tuvo el lápiz, ¿no es cierto? Y el papelito estaba puesto aquí así, de esta forma, como tapando el orificio, ¿ya? Se ríen aquí los chicos, están hablando ahí, en fin. Cuando uno sopla o succiona, ¿no es cierto? ¿Sí? Pues esto es difícil de dibujar. Ahí está la boca. Pucha, no sé, es un pollo. Ya hagámosle pelo. Succiona, ¿no es cierto? O en este caso hay que succionar, ¿ya? Este papelito empieza a vibrar, ¿cierto? Se mueve de un extremo a otro, ¿sí? Una frecuencia, ¿no es cierto? Vibra con alguna frecuencia y eso perturba las partículas de aire que hay a su alrededor y se provoca esto que está acá, ¿se fija? Cuando el papelito va hacia allá, empuja las partículas de aire, entonces las comprime, ¿ya? Y cuando el papelito se devuelve hacia el otro lado, las partículas de aire como que se relajan, se descomprimen, ¿se fija? Y se forma esto que está aquí. Y como eso es periódico en el tiempo, va para allá y para acá, izquierda, derecha, una frecuencia bastante grande, ¿ya? Recuerden que para escuchar un sonido tienen que haber frecuencias sobre los 20 Hz para el ser humano. Entonces, esa frecuencia del papelito es alta. ¿Sí? Al vibrar aquí, entonces, se provoca esto simultáneamente. Y así se va propagando en el tiempo el sonido. Y finalmente llega a su oído, y en su oído hay una membrana parecida a esta que también vibra
con las partículas que chocan contra él. En fin. Entonces las ondas sonoras se originan producto de la vibración de las moléculas de un medio material. Ok, entonces el sonido primero es una onda viajera, longitudinal, es decir, las partículas se mueven longitudinal, las partículas vibran en el mismo sentido de propagación de la onda, ¿sí? Y es mecánica, es decir, necesita de un medio material para poder propagarse, si no, no puede originarse, ¿ya? No hay forma de que viaje el sonido en el vacío. Ok, vamos a meter interesado, ya. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, No, todo ninguna. claro. Ya, mire, Profesor, ¿sí? es que si el sonido para existir necesita reaccionar con materia, ¿Sí? la gravedad, si se aumentara, alteraría el sonido, aunque sea en lo más mínimo. Sí, sí, alteraría. Muy buena pregunta, mire. Mire. Es una buena pregunta, ¿sabe por qué? Porque cuando hablamos de vacío, dijimos que el sonido es una onda mecánica, ¿cierto? Ahí sí, ya pegarla. ¿Ya? En una onda mecánica necesita un medio material para poder propagarse. Mire, y yo dije que si usted iba a la luna, ¿no es cierto? Di ese ejemplo y se saca su traje especial y comienza a hablar, nadie lo va a escuchar porque no hay atmósfera, dije. ¿Sí? Eh, y después le dije, no, mire, hay una atmósfera, pero muy tenue, muy débil, con pocas partículas. ¿Ya? Las atmósferas, chiquillos, de los planetas, todas las atmósferas, dependen de la gravedad. ¿Ok? Dependen de la gravedad. Si esta es la Tierra, déjame un segundo. Espera. Si esta es la Tierra, ¿no es cierto? La gravedad existe la gravedad en la Tierra, perdón, la atmósfera existe. ¿Por qué? Porque la gravedad terrestre está empujando a cada una de estas partículas hacia el suelo, ¿no es cierto? Hacia la Tierra, ¿ya? Pero estas partículas son livianas, es decir, hay corrientes de aire que permiten que no caigan al suelo, que se queden aquí, que se queden en una capa, ¿ya? Eh, es una capa muy tenue, ¿eh? Si, imagínense que si la Tierra fuera esta dibujada a escala, ¿ya? Eh, la atmósfera sería una capita muy, pero muy delgadita, sería una cosita como así, con el diámetro de la Tierra, o con el radio de la Tierra, ¿ya? Esta, la fracción de atmósfera terrestre es muy pequeña, ¿ya? Esto es por gravedad, ¿ya? La gravedad permite que tengamos atmósfera. En Marte, por ejemplo, Marte tiene una atmósfera, ¿ya? Hace poco voló un dron, se supone que voló, no sabemos si es verdad o mentira, ¿ya? Uno ya no sabe nada, ¿ya? Pero tengamos fe en la humanidad, ¿ya? Voló un dron, hace poco, yo creo que sí, pues, si la física igual eh, 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 da para que esas cosas se den, pues, ¿ya? La tecnología y la modernidad, uno ya es testigo de ella, ya desconfiar tanto ya es algo absurdo. En fin, en Marte, eh, y en la Luna, por ejemplo, en la Luna, la masa de la Luna es la sexta parte de la masa terrestre. Por lo tanto, la gravedad acá es la sexta parte, y como la gravedad es tan pequeñita, la fuerza que ejerce la Luna sobre las partículas de atracción es tan pequeñita, ¿ya? Eh, que su atmósfera es muy tenue, pero casi nada, no hay casi aire. Partículas de aire no hay. Además que cualquier impacto de cualquier cosa que caiga va a espantar a estas partículas de aire. Eh, en Marte pasa lo mismo. En Marte, en el planeta Marte, es casi la mitad de menos de masa, por lo tanto, hay la mitad de fuerza de gravedad, por lo tanto, hay una atmósfera mucho menos tenue. Mientras mayor sea la gravedad, más espesa va a ser la atmósfera, mayor cantidad más densa, más cantidad de partículas van a haber. Mientras mayor sea la gravedad, mayor cantidad de partículas, por lo tanto el sonido le va a costar menos propagarse, ya se va a propagar mejor,
¿ya? Si usted habla en un ambiente donde hay pero mucha gravedad, las partículas van a estar más unidas entre sí, por lo tanto el sonido le va a costar mucho menos, va a viajar mucho más rápido, va a perder mucho menos energía. ¿Ya? A ver, alguien está escribiendo acá. Ah, era una prueba de vuelo, dice Benjamín. Ah, no sabía. Ya. Era Santa, entonces no, nunca voló en Marte. Ya. En fin. Ya, mire. Entonces, claro, la pregunta fue buena porque la cantidad de atmósfera, la cantidad de partículas de aire que existen en un planeta, ya, dependen de la masa, ya, del planeta, de la gravedad. Si hay más masa, mayor fuerza de gravedad tiene, ya. El planeta mayor campo gravitatorio tiene. Por lo tanto, mayor cantidad de partículas puede contener. ¿Ok? Eh, un planeta puede perder su atmósfera con un golpe. Si un asteroide muy grande choca con ella, puede perderla, pero después la recupera igual. Pero en fin, eso es otro cuento. Sigamos nosotros con el sonido. ¿Ya? Y esto, ¿a qué va a dar hincapié? La pregunta del compañero es lo siguiente, mire. A que mientras más denso, mientras más juntas estén las partículas de un material, más rápido y más eficiente viaja el sonido. El sonido donde viaja más lento y menos eficiente es en el aire. ¿Ya? En el aire donde viaja, la velocidad del sonido en el aire, ya lo sabemos, son 340 metros partido por segundo. Y tiene que ver netamente con su naturaleza. Pues. Si es una onda longitudinal, se fija, mientras más juntitas estén las partículas del medio, mientras más juntitas estén, más rápido se va a propagar. Es como un efecto que en cadena, es como eh, imagínese que usted es una partícula de aire o de cualquier material y después acá hay otra partícula, ¿sí? Es decir, otra persona, acá hay otra partícula, otra persona. Si yo empujo a esta persona para acá, ¿ya? La empujo y después la hago devolverse para acá, y esta persona va a empujar a esa y después se va a devolver como un efecto elástico. Esa persona va a empujar a esa y se va a devolver y la energía de propagación va a ser hacia allá, ¿se fija? Eh, mientras más juntas estén estas personas, es decir, mientras más denso sea el material, mientras más juntitas estén estas personas, este efecto va a costar menos, porque las partículas van a estar más juntitas. ¿Se fija? Entonces cualquier golpecito o empujón que yo le dé allá se va a transmitir al tiro a la partícula vecina. Por eso que cuando uno coloca el oído en la pared, ¿sí? Puede escuchar cosas que suceden en su departamento en el cuarto piso, en el sexto piso. Cuando arrastran un mueble, ¿sí? Uno puede sentir cuando cae un plato, cuando caen cosas. Si usted está sapeando aquí en su oído, está ahí poniendo su oído, ¿sí? Para escuchar, uno puede escuchar porque el sonido se propaga mucho mejor en el concreto, ¿no es cierto? En las cosas que tienen sus partículas más juntitas. Entonces, como se propaga mejor, viaja más lejos, pierde menos energía, es increíble, pero es así. Pierde mucho menos energía que en el aire. En el aire le cuesta más propagarse, es más lenta la velocidad, eh, etcétera, etcétera. Mire, aquí están lo que decíamos, ¿no es cierto? Imaginando que este es el tubo, mi trompeta hechiza que me hice yo para esta clase, ¿ya? Con un papelito, ¿sí? Al momento de vibrar, las partículas van a quedar más juntas, ¿no es cierto? Ya le expliqué eso. Y al momento de acercarse a esta habitación hacia acá, eh, en otras partes se va a separar. Es como el resorte cuando les mostré el efecto del resorte, no sé si se acuerdan. Esto lo logré. Yo tengo que así chiquito. Ya, a ver si los voy a mostrar de nuevo. Presten atención aquí. Voy a dejar de transmitir. Ya. Ok. Quiero que vean, que no sé si se verá, sí lo dice, sí. Ahí está. Este resortito que está acá, déjame sacar la tabla. No, ahí sí, ahí sí, sí, ahí sí. ¿Ya?
fíjese, se fija que cuando yo hago una perturbación aquí, el sonido es lo mismo, ¿ya? Si este fuera el cartoncito de mi tubito de lápiz, cuando lo hacía vibrar, ¿no es cierto? El cartoncito va a hacer esto, al vibrar. ¿Se fija? ¿Lo está viendo, no es cierto? Espero que lo esté viendo. Sí. Si este representa el cartoncito del lápiz que yo hice vibrar, del sonido que hicimos delante, ¿ya? Una cuerda vocal puede representar un parlante, puede representar la membrana de un parlante, esta parte de aquí del resortito, ¿sí? Cuando al vibrar va a pasar esto, y esta parte de acá, la espiral del resorte, va a representar a las partículas de aire, ¿ok? Va a representar a las partículas de aire. Entonces, al vibrar, se va a producir un sonido, y este sonido va a viajar así, formándose zonas de compresión y zonas donde no está comprimido. ¿Se fija? Si yo hago un pulso, mire, un solo pulso igual viaja. ¿Se fija? Pero como son varios pulsos, así de esta forma se propaga el sonido. ¿Ya? No sé si le sirvió. ¿Está un poquito más claro? ¿No? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Hay gente hablando, pero no prende su micrófono. ¿Ya? Ok, en fin. Espero que les haya servido. Sí, profe, sí se Cristali entendió. dice cuál es su modelo. No, está chita nomás mi tableta. Sí, no hay problema. Lo importante es que entendió lo que es el sonido, ¿no es cierto? Eso es lo importante, más que la tableta. ¿Sí? Sí, sí, Ya. sí entendí. Entonces, ahora sí está más claro con el ejemplo del resorte, ¿ya? Las zonas de compresión y las zonas de rarefacción se llaman, las zonas donde están más separadas, Profe, ¿ya? Eso es el sonido, ¿ya? El sonido se comporta así, así profe, viaja en el tiempo. Igual que un resorte, como el ejemplo del resorte, ¿ya? Viaja en el tiempo, ¿sí? Ya. Estos se pueden representar ya, ¿se acuerda que la onda la representábamos así como una sinusoide? Como una onda sinusoidal, como una cunita, ¿ya? A ver, alguien escribe, ¿vale? Dice, la Clarisa, sí, no, es que parece que no tiene prendido su micrófono, ¿eh? Veamos, no la voy a escuchar. Ahí sí. Clarisa, ¿dónde está? Clarisa. Profe, ¿cómo se llamaban las zonas? Una era la zona de compresión y la otra, ¿cómo era? Zona de compresión y la otra, ¿cómo Tal, era? No alcancé a notarlo. el audio, altavoz, ¿no? ¿Pero me escuchan ustedes? Sí, Ya, profe, profe, pero creo que no escucha bien. parece que el audífono. A ver, hable ahora. Que probablemente usted sea el que nos esté escuchando mal, porque, o sea, la Clarisa le habló en delante y yo la escuché súper No, bien. A lo mejor usted no, no no lo está escucho, escuchando chicos. bien. No, no lo escucho. Así que cualquier consulta me la hacen por el Yo, chat, ¿ya? yo escucho a todos. Ni con audífono ni sin audífono. Ah, porque tengo apagado. Pucha que soy pavo. Ahí sí, pues ya ahora sí, chiquillo, disculpen, tenía el volumen bajo. Que profe, ahí sí, disculpen. Que la tableta tiene un botón donde es para cortar el sonido, perdón. Ahora sí, ya, hable nomás. ¿la luz se propaga de la misma manera? No, muy buena pregunta. El alumno se propaga de la misma manera, estimada. Gracias, Clarisa. Mire, déjeme. eh, mire, la luz, a diferencia del sonido, ¿ya? Es una onda de tipo electromagnética, es decir, nace en el átomo, ¿ya? Nace el átomo tiene un núcleo atómico, ¿ya? Y a su alrededor tiene orbitales en el cual están los electrones, ¿ya? Tiene un montón de orbitales, ¿ya?
puede dibujar todo, pero tiene varios. Si de alguna forma el electrón recibe energía, choca con otro electrón o por aumento de temperatura recibe energía calórica o choca con un fotón que es otra luz más potente, ¿ya? Esta partícula del electrón gana energía y da un salto que se llama salto cuántico, ¿ya? Es decir, deja este espacio, deja este orbital y salta a un nivel mayor de energía, ¿ya? Pero estos espacios no pueden quedar vacíos, así que inmediatamente otro electrón o el mismo o otro electrón va a saltar desde un nivel de mayor energía hasta un nivel de menor energía, y al saltar a un nivel de menor energía no puede estar acá con menor energía, así que se deshace esa energía y provoca un fotón de luz, ¿ya? Que es una onda electromagnética y es una onda, además, a diferencia del sonido, el sonido es una onda mecánica y longitudinal. En cambio, la luz es una onda electromagnética y transversal. La onda es transversal y en tres dimensiones. A ver, ¿qué quiere decir eso? Que la onda es más o menos así, mire, se propaga más o menos así. Pero lo hace en tres dimensiones. Se me quedó muy bien dibujado. Le voy a hacer unas flechitas para que esto se entienda mejor. La luz es una alternación entre campo magnético y campo eléctrico, ¿ya? Y es una onda, es como la onda de la cuerda, este tipo de onda, ¿ya? Pero también, no solamente aquí yo la dibujo en un plano, ¿ya? Pero imagínense que sale de la pantalla otra parte de la onda, ¿ya? Yo no la puedo dibujar bien, pero una cosa así, como que este eje Y, este Z y este X, ¿ya? Se mueve en tres dimensiones la luz, ¿ok? Y también es viajera, sí, por supuesto, también es viajera, y me preguntó un compañero. Eh, Catalina me preguntó. Si también era viajera, sí, también es una onda viajera, ¿ya? Pero la luz por lo general pierde mucho menos energía que el sonido. ¿Por qué? Porque es una onda que se produce en el átomo, ojo con eso, y puede viajar distancias muy grandes sin perder mucha energía. Por ejemplo, en el vacío casi no pierde energía. Por eso que en el espacio nos llegan luz de la estrella, luz que llegan viajando una distancia, no sé, de miles de años luz. O sea, decir que un objeto está a una distancia de 1000 años luz es la distancia que recorre la luz en 1000 años. Y la luz recorre una distancia muy grande en cada segundo. Entonces, y nos llega todavía, desde la Tierra uno puede observar, uno puede mirar la luz de una estrella que quizá ya no existe, que quizá ya desapareció. ¿Se fija? La luz, claro, es muy diferente al sonido. El sonido es una onda que es débil, es debilucha, digamos. Es fácil crearla, ¿ya? La luz tiene que haber mucha energía para que se cree luz. Por ejemplo, cuando uno hace una fogata, ¿no es cierto? Ahí hay mucha energía, ¿ya? Porque a los átomos de las partículas del palo que está quemando, ¿no es cierto? Ustedes están transfiriendo energía calórica, ¿ya? Y al transferir energía calórica, los electrones que componen los átomos del palo ganan energía, entonces se dan orbitales más grandes y al volver emiten luz en forma de fotón. Y esa luz es repotente, tiene mucha energía, porque si yo me acerco mucho me empiezo a quemar, ¿se fija? Pero en fin, también vamos a ver la luz en un capítulo, ¿ah? Así que no se desesperen por saber lo de la luz, porque lo vamos a ver en un capítulo completo, toda la luz. Y entonces, ya, entonces, en una síntesis, el sonido es una onda mecánica, longitudinal y viajera, ¿ya? Necesita de un medio material para poder propagarse, ¿sí? Se propaga así, de esta forma, como un resorte con zonas de compresión y zonas de rarefacción, donde las partículas están más separadas. ¿Alguien preguntó algo? ¿Alguien habló? ¿No? Ya. Eh, y se puede representar también así, ¿ya? Porque uno no, es difícil dibujar esta onda, miren. En todas las clases yo no puedo dibujar esta onda, ¿ya? Así que la vamos a representar eh, igual como una onda, como una sinusoide, ¿ya? Como una cuerda, la vamos a representar igual, aunque no sea así, ¿ya?
¿Por qué? Porque podemos representar las ondas de compresión, ¿ya? Con el monte y la onda de rarefacción donde están más separadas las partículas como el valle, ¿ya? Y así la podemos representar, la vamos a representar solamente así, porque no puedo dibujar esto todo el rato, ¿ok? La vamos a representar así, ¿ok? Ya. Entonces vamos ahora a las características que tiene el sonido. La primera característica es su intensidad, tiene energía, ¿ok? El sonido se puede medir su intensidad, su energía. Recordemos que la energía, ¿se acuerda que nos habíamos dicho anteriormente? Que en una onda, la amplitud, ¿no es cierto? La amplitud tenía que ver con la energía, eso sería la amplitud en este caso. Una amplitud más grande sería algo así, ¿ya? Un espacio mucho mayor de amplitud. Sería, mientras mayor amplitud, mayor energía, ¿ok? Mayor amplitud, mayor energía. La amplitud, acá, en el sonido, en las partículas, va a estar representada por mayor cantidad de partículas juntas. Ojo. Y no por esta distancia, ¿ya? Esta distancia representa la longitud de onda. ¿Ok? La distancia que hay entre las zonas de compresión y radiofracción, no. Esto representa la longitud de onda del sonido. Y la cantidad de partículas juntas va a corresponder a la amplitud. Mientras más gruesecita sea la cantidad de partículas que tengamos juntas, mayor amplitud. ¿Ok? Pero no importa, gráficamente no nos interesa, sino que vamos a hablar de mayor amplitud nomás. Es decir, mayor volumen. Uno le llama a la energía sonora, le llama volumen. ¿Ya? En física, para poder tratar esta energía, nosotros la energía la medimos siempre en joules, ¿ya? En física. Y un joule de energía es muy poquita energía, ¿ya? Para poder representar el sonido usamos el nivel de intensidad sonora como los decibeles, ¿ya? Usamos los decibeles para medir la energía de un sonido. Y los decibeles se miden solamente con instrumentos especiales, ¿ya? Por ejemplo, un sonómetro. Un sonómetro es un instrumento especial para medir intensidad sonora, ¿ya? Decibeles. Nivel de intensidad sonora corresponden a los decibeles, ¿ya? Los decibeles, ok. Y aquí hay distintos ejemplos de distintos niveles de intensidad sonora. Por ejemplo, ojo que el silencio también tiene un nivel de intensidad sonora, no existe el silencio absoluto. Tiene un nivel de intensidad sonora. El silencio, uno escucha como algo cuando está todo en silencio igual, ¿ya? Eso corresponde a 30 decibeles. Una conversación suave corresponde a 40 decibeles. Cuando llueve, ¿no es cierto? Eso correspondería el sonido que emite la lluvia a 50 decibeles. Una charla ya entre amigos, así medio ya carreteando, ¿sí? Son como 60 decibeles más o menos, cuando uno ya empieza como a gritar. El tránsito, cuando hay alto tránsito, ¿sí? 70 decibeles. Un reloj despertador, más o menos, tiene que emitir un sonido de 80 decibeles. Un reloj, no un celular, ¿ya? Un motociclista. Las motos, por lo general, son bien ruidosas y bien molestosas, ¿ya? Ya son 90 decibeles. Un camión de basura, por ejemplo, cuando va pasando por afuera de la casa, son 100 decibeles, uno lo siente bien. Ya cuando uno está dentro de una discoteca y ya hay un ruido bastante grande, 110 decibeles, un avión despegando 120 decibeles, ya de aquí para abajo es dañino para el oído, ¿ya? Aquí su oído va a sufrir daño, ¿sí? Su oído va a sufrir daño. Ya estamos en la hora, chicos. Ya, el avión despegando 120, un taladro neumático 130 decibeles y los disparos 140 decibeles, cercano obviamente, en su oído, ¿ya? Por eso que si le disparan al tímpano, al lado de su oído, lo más probable es que usted sufra un daño en su tímpano, ¿sí? Ya. Ok. Ya, chicos. Bueno, espero que le haya servido la clase. Quedamos hasta acá, se nos fue la hora. Profe, Sí, dígame. le puedo hacer Sebastián. una pregunta. Sí, la que quiera. ¿Es posible que se quiebre una copa de vaso por usar la voz? Sí, por supuesto. Lo vamos a ver, se llama resonancia eso. Sí, sí es posible. Y hay personas que lo hacen. Véanlo en YouTube. Hay personas que lo hacen.
¿ya? Que son capaces de quebrar un vaso con la voz. Porque entran en resonancia, las partículas pueden vibrar con la misma frecuencia de vibración natural que tienen los objetos. Ya, pero ese es otro tema. Ya, chiquillos, nos vemos. Nos vemos.